Volaba por el mundo, pero en casa me traicionaban. Hola, mi nombre es Samuel Cruz, y si algo he aprendido en la vida es que puedes llegar a conocer el cielo y aún así tocar fondo. Durante más de 10 años he trabajado como azafato de vuelo. Algunos lo llaman un trabajo de ensueño: viajar, conocer culturas, hospedarte en hoteles de lujo, volar por el mundo. Y sí, no lo voy a negar, hay momentos mágicos, pero también hay soledad. Mucha. Mientras mis compañeros hacían planes para cenar en París o pasear por Tokio, yo miraba mi celular esperando un mensaje de alguien especial. Para mí, ese alguien era Daniela, mi pareja. Ella era mi cable a tierra, mi refugio cuando el cansancio me vencía o cuando aterrizaba en casa después de semanas fuera. Con ella soñaba construir una familia, poner un negocio, quizás dejar de volar tanto, estabilizarme. Pero lo que nunca imaginé fue que, mientras yo cruzaba océanos, ella cruzaba límites. Límites que destruyeron todo lo que yo creía sólido. Esta no es solo una historia de traición. Es una historia de cómo, incluso cuando el mundo se cae a pedazos, uno puede volver a levantar el vuelo. Porque hay heridas que duelen más que una turbulencia, pero también enseñanzas que nos hacen más fuertes que nunca. Mi rutina como azafato era tan constante como cambiante. Despertar en una ciudad distinta cada semana, aprender frases básicas en idiomas que apenas podía pronunciar y dormir en camas que no eran mías. Para muchos, era una aventura. Para mí, un sacrificio que valía la pena, porque al final de cada jornada, lo que me impulsaba era volver a casa con Daniela. Llevábamos 4 años juntos. Nos conocimos en una cafetería del aeropuerto JFK mientras yo estaba fuera de servicio y ella, simplemente, esperando su vuelo a San Diego. Una conversación sobre el clima, un café derramado por accidente, y de ahí nació una conexión que parecía escrita por el destino. Daniela no era solo mi pareja, era mi ancla. Cuando volaba entre tormentas o lidiaba con pasajeros difíciles, pensaba en su sonrisa. En nuestras videollamadas me decía que contaba los días para verme, que me extrañaba, que estaba orgullosa de mí. Recuerdo que una vez, mientras volaba de Nueva York a Roma, me tomé una selfie con la luna llena sobre el ala del avión. Se la envié con un mensaje: mira esto, mi amor. Prometo que algún día te llevaré a ver esto conmigo. No como pasajera, sino como mi esposa. Ella respondió con un simple te amo. Eso fue suficiente para seguir. En tierra, las cosas eran diferentes. Cada regreso era una mezcla de alegría y tensión. A veces la sentía distante, como si estuviera distraída o molesta por cosas mínimas. Pero me decía que era por el estrés, que estaba saturada en el trabajo, que necesitaba su espacio. Yo quería creerle. Después de todo, estar con alguien que siempre se va no debe ser fácil. Mis amigos me advertían: Sam, tú siempre estás en el aire. ¿Estás seguro de que ella está contigo al 100%? Y yo, ciego por amor, respondía: confío en ella. Daniela no es así, y tal vez no lo era, o tal vez sí. Pero en ese entonces, yo era un hombre volando alto, sin imaginar que la caída ya estaba en curso. Los primeros indicios de que algo no iba bien fueron casi imperceptibles. Pequeños gestos que, con el paso del tiempo, se volvieron imposibles de ignorar. Durante mis descansos entre vuelos, solía llamarla, a veces con diferencia de horario o desde aeropuertos ruidosos, pero siempre hacía el esfuerzo. Al principio, Daniela atendía feliz, me contaba de su día, me pedía que me cuidara. Pero con los meses, sus respuestas se volvieron frías, casi automáticas. Estoy ocupada, Sam. Llámame más tarde. No tengo tiempo para hablar ahora. ¿Otra videollamada? Me duele la cabeza. No quise sonar paranoico. En mi trabajo, veía a muchas parejas quebrarse por la distancia. Siempre pensé que nosotros seríamos distintos. Que el amor que habíamos construido tenía alas propias, pero al parecer, las suyas estaban bajando. Una noche, después de un vuelo agotador desde Estambul, llegué por sorpresa a casa. Quería sorprenderla, traerle un pequeño recuerdo,
y recuperar esa chispa que sentía que empezaba a apagarse. Cuando abrí la puerta, el silencio fue lo primero que me recibió. Daniela no estaba. No había notas, ni mensajes. La casa tenía ese olor frío de lo vacío. Me senté en el sofá, con la cajita del regalo aún en mis manos, y esperé. 3 horas. Cuando por fin llegó, su reacción no fue de alegría, fue de incomodidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó, casi sin emoción. Quería darte una sorpresa, respondí, intentando sonreír. Pues me sorprendiste, mucho, dijo, sin mirarme. Había algo raro en su mirada, como si ocultara una culpa que no podía nombrar. Y fue entonces cuando noté algo más. Su perfume no era el de siempre, llevaba uno masculino. Muy tenue, pero lo suficiente como para romperme por dentro. Quise confiar. Quise pensar que era del trabajo, que había abrazado a un compañero, cualquier cosa. Pero mi corazón ya había empezado a gritar una verdad que mi mente se negaba a aceptar. Aún así, no dije nada. Solo le entregué el regalo, un llavero de avión con nuestras iniciales. Lo miró, lo sostuvo un segundo, y lo dejó en la mesa. Ese fue el momento exacto en que sentí que algo se había roto, pero lo peor todavía no había llegado. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse igual. Yo regresé a volar, como siempre, cumpliendo con rutas internacionales, atendiendo pasajeros con mi mejor sonrisa profesional, pero por dentro, algo se me había apagado. Cada llamada con Daniela era más breve, cada mensaje más distante. Lo que antes era amor, ahora era rutina. Y en cada vuelo, cuando atendía a parejas sonrientes, me preguntaba si todo eso era solo una ilusión que tarde o temprano se rompe. Fue en uno de esos viajes largos, mientras sobrevolábamos el Atlántico, que me llegó una notificación a mi celular, una fotografía que uno de mis mejores amigos me envió sin comentarios. La abrí, y sentí que el estómago se me comprimía. Era una imagen borrosa, tomada con discreción desde un vehículo. En ella se veía claramente a Daniela, abrazando a un hombre en la entrada de nuestro edificio. Un hombre alto, bien vestido, y demasiado cómodo con ella. Pero lo peor no era eso, lo conocía, era Mateo. Un compañero de la universidad, alguien con quien yo había perdido contacto, pero que solía frecuentar mi casa cuando comenzábamos a salir, años atrás. Siempre amable, siempre sonriente. Jamás imaginé que estaría en mi vida, de ese modo. De inmediato sentí una mezcla de rabia, tristeza y negación. Le escribí a Daniela, preguntándole cómo había estado su día. Me respondió con un seco, tranquilo. ¿Y tú? Ni una mención. Ni una pista. Como si nada hubiese ocurrido. Pasé las horas del vuelo intentando racionalizar todo. Quizá era solo un encuentro casual, tal vez no significa nada. Pero la intuición no suele equivocarse cuando el amor se envenena. Al aterrizar, llamé a mi amigo. Quería más detalles. Me dijo que había visto a Daniela con ese mismo hombre al menos 3 veces en las últimas semanas. Que se veían en cafeterías, salían juntos por la noche, y siempre volvían al edificio en el que yo vivía con ella. Ahí fue cuando lo supe, el engaño no era una sospecha. Era una realidad. Y yo, un tonto con alas, volando lejos mientras me traicionaban en tierra, no dormí esa noche. En vez de eso, repasé cada conversación reciente con ella, cada excusa, cada evasiva. Todo tenía sentido ahora. Su frialdad. Su falta de interés. Yo le había dado mi confianza, y ella la usó para apuñalarme por la espalda con alguien a quien yo alguna vez llamé amigo. A la mañana siguiente, pedí unos días libres. Ya no podía fingir normalidad. Necesitaba enfrentarla. Necesitaba respuestas, y estaba listo para aterrizar, en la verdad, por dolorosa que fuera. Volver a casa fue como regresar a una escena del crimen. Mi maleta rodaba detrás de mí, pero mi pecho pesaba como si cargara una montaña. Subí las escaleras del edificio lentamente, repasando las palabras que había ensayado 1000 veces durante el vuelo de regreso. No quería gritar. No quería llorar.
Quería entender. Cuando abrí la puerta del apartamento, Daniela estaba en la sala, con su bata de siempre, sosteniendo una taza de café y mirando su celular. Al escuchar la puerta, levantó la vista con una mezcla de sorpresa y fastidio. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin moverse. Vivo aquí, respondí, sin quitarme siquiera el abrigo. O al menos eso pensaba. Ella dejó la taza sobre la mesa con un leve golpe. Sabía a qué venía todo. Mira, si vienes a reclamar, no tengo paciencia para dramas. Estoy harta. Eso me desarmó. No de rabia, sino de decepción. ¿Estás harta de qué? ¿De que yo trabaje sin descanso para pagar este techo? ¿De qué confíe en ti mientras tú me ves la cara con Mateo? Su expresión cambió. No de culpa. De soberbia. ¿Y si es cierto? ¿Qué vas a hacer? Siempre estás volando, siempre ausente. ¿Querías que me pasara la vida esperándote? Lo hiciste durante años. Grité, sintiendo cómo la voz me temblaba. Dijiste que entendías mi trabajo. Que querías construir una vida conmigo. Te di todo. Me diste ausencias, no vida, espetó, cruzándose de brazos. Y Mateo, él estaba aquí cuando tú no. Me escuchaba. Me hacía sentir vista. ¿Y tú crees que eso justifica destruir todo lo que teníamos? Daniela se encogió de hombros. Tal vez lo nuestro ya estaba roto, solo que tú no lo querías ver. Sentí una punzada en el pecho. No por sus palabras, sino por la frialdad con que las dijo. Como si todos nuestros años juntos fueran solo un error del pasado. Como si yo no importara. Me acerqué al aparador, tomé una pequeña caja que había traído desde Roma en mi último vuelo. Era un regalo para ella. Unos pendientes antiguos que había encontrado en una tienda local. Se los lancé suavemente sobre la mesa. Iban a ser una sorpresa. Pero ya veo que no mereces nada más de mí. Ella ni siquiera los miró. Haz lo que quieras, Javier. Si quieres irte, vete. Ya no tengo fuerzas para salvar lo insalvable. Asentí, derrotado. No te preocupes. No vengo a quedarme, vine a cerrar esta historia con mis propios ojos. Fui a la habitación, tomé algunas pertenencias, mi uniforme, documentos. Dejé el resto. Lo material ya no me importaba. Cerré la maleta y antes de salir, me volví una última vez. No sé en qué momento te perdí, pero te aseguro algo, no voy a perderme a mí por culpa de tu traición. Y con eso, cerré la puerta detrás de mí, para siempre. Me fui sin mirar atrás. Por primera vez en años, ya no sentía que estaba volando entre destinos, sino escapando de lo que alguna vez llamé hogar. Pero en el fondo, sabía que no se trataba de huir, sino de empezar. Durante los primeros días tras la ruptura, me refugié en un pequeño apartamento alquilado cerca del aeropuerto. Dormía poco, hablaba menos y evitaba las llamadas de amigos comunes. Lo único que me mantenía enfocado era el uniforme colgado en la puerta del armario. Ese uniforme me recordaba quién era y lo lejos que había llegado. Volví a volar. Cada despegue era un alivio. Cada aterrizaje, una nueva oportunidad. Pero ya no lo hacía para escapar del dolor, sino para reconectar conmigo mismo. En un vuelo hacia Lisboa, coincidí con una tripulación distinta. Entre ellos estaba Andrés, un nuevo auxiliar de vuelo, con una energía contagiosa y una sonrisa honesta. Me recordó cómo era yo cuando empecé, curioso, empático, sin cinismo. Durante esa ruta compartimos largas charlas en la cocina del avión entre cafés y bandejas. Andrés no sabía nada de lo que me había pasado. Pero sin querer, me ayudó más que nadie, me escuchó cuando decidí hablar y no me juzgó. A veces, perderlo todo es lo único que nos da permiso de empezar bien, me dijo una noche, mientras mirábamos por la ventanilla el cielo estrellado sobre el Atlántico. Sus palabras quedaron grabadas. Poco a poco, empecé a retomar las cosas que había dejado de lado por complacer a otros. Volví a tomar fotos, a leer novelas de misterio, a escribir en un diario de viaje que había abandonado hacía años. Redescubrí quién era yo sin Daniela. Y me gustó.
Unos meses después, me ofrecieron una promoción como líder de cabina en vuelos internacionales premium. Acepté sin pensarlo. Ya no quería vivir en pausa por nadie. Quería volar más alto, pero esta vez por elección, no por escape. Una tarde, al salir de una reunión en la aerolínea, vi a Daniela en el aeropuerto. Estaba sola, sentada con cara de ansiedad. Supe que me había visto. Caminé con calma. Ella se levantó. Javi, dijo, bajito. La miré. Por primera vez no sentí odio. Solo un lejano agradecimiento. Gracias a su traición, había despertado. Gracias a ella, hoy sabía que el amor propio también se cultiva o se pierde. Cuídate, Daniela, le dije. De verdad lo digo. Ella asintió, sin palabras. Y nos separamos, ahora sí, para siempre. Esa noche, volé a Tokio. En la cabina, mientras los pasajeros dormían, abrí el diario y escribí: volver a mí fue el mejor destino que pude elegir. Dicen que las personas que trabajan en el cielo están condenadas a vivir con el corazón en tránsito, pero yo descubrí algo distinto: volar no siempre es escapar. A veces, es la forma más hermosa de reencontrarte contigo mismo. Durante mucho tiempo, creí que mi valor estaba atado a lo que podía ofrecer a los demás, mi lealtad, mi esfuerzo, mi amor incondicional. Fui el tipo de persona que se partía en dos para hacer feliz a alguien que nunca pensó en coserme. Y sin embargo, la traición no me rompió, me reveló. Me mostró lo mucho que me había olvidado de mí, lo que había cedido por miedo a estar solo, lo que me había tragado por evitar conflictos. Me había acostumbrado a vivir con turbulencias emocionales, a amar con miedo, a dar sin recibir. Hoy, ya no tengo miedo de estar solo. Porque aprendí que la soledad no es el vacío, es el espacio donde florece la libertad. Seguí volando. No para huir de un corazón roto, sino para nutrir uno nuevo, el mío. Conocí nuevas culturas, nuevas amistades, y sí, incluso dejé que alguien más se acercara con ternura y respeto. Pero ya no desde la necesidad, sino desde la elección. A veces, el despegue más duro es el que te aleja de quien juraste amar. Pero también es el que te acerca a la mejor versión de ti mismo. Mi nombre es Javier. Fui traicionado por la persona en quien más confiaba. Pero no me quedé en tierra. Hoy vuelo más alto que nunca. Porque aprendí que cuando te quitan todo, también te están dando algo, la oportunidad de volver a ti. Y créeme, no hay destino más hermoso que ese. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.